Hola, mi nombre es Abraham Salazar Soriano y a continuación voy a presentar el desarrollo de la práctica 4 como parte del segundo examen parcial de la materia de maquinado CNC. Y bueno, para empezar tenemos esta práctica 4 que es parte de una serie de prácticas que se han venido desarrollando a lo largo del parcial. Y pues bueno, básicamente esta última práctica engloba todas las estrategias y todo lo que se ha utilizado para las prácticas anteriores. Como podemos observar, tenemos aquí una pieza, la cual, como les digo, engloba todos, digamos, todo lo que se ha visto anteriormente. Y para empezar, debemos nosotros establecer más o menos una secuencia de cómo vamos a ir desarrollando el código para la manufactura de esta pieza. Empezamos primero analizando el plano y lo que se quiere, pues digamos, manufacturar. Tenemos primero aquí una pieza con una dimensión de 170 y una altura de 35 milímetros aproximadamente. Bueno, 35 milímetros. Podemos observar que tenemos radios, tenemos cambios de geometría, tenemos aquí ranuras. Entonces, pues primero es entender más o menos cómo está la forma de la pieza. Tenemos una base, después tenemos dos cajas superiores y entre esas dos cajas tenemos una ranura que las atraviesa y que tiene una profundidad incluso mayor que estas dentro de la base. Analizamos el plano, vemos que tenemos las unidades en milímetros y pues ahora lo que se procede es entender más o menos cómo nosotros podemos ir generando el código para que la herramienta pueda ir eliminando el material e ir dando la forma a esta pieza. Primero empezamos con esta sección de acá, en la cual vemos que lo que vamos a hacer primero es un contorneado para ir eliminando estas esquinas e ir dando estos redondeos. Un contorneado digamos, al material inicial. Después vamos a eliminar material para generar esta zona completa de la caja superior y finalmente debemos de hacer esta ranura para unir esas dos cajas. Primero, digamos, partir esas cajas verticalmente y después hacer la ranura horizontalmente a esta profundidad. Para eso tenemos dos opciones. Podemos utilizar un rampeado, que es una estrategia que se vio anteriormente, o podemos utilizar también unas entradas tangenciales para poder eliminar esto mediante pequeños movimientos de la herramienta, tanto aquí como acá. Entonces, para el desarrollo de este código, nosotros vamos a considerar las entradas tangenciales. Y bueno, partiendo de eso, lo primero que se hace es ayudarnos de un software CAD como lo es SolidWorks para nosotros poder desarrollar el plano 2D de las coordenadas y las trayectorias que nosotros vamos a aplicar sobre la pieza con ayuda del software Sinotrain, que es un programa para simulación CNC en el cual hemos desarrollado todos nuestras prácticas. Y pues abrimos el código que ya lo tenemos hecho. Y como podemos ver tenemos una gran cantidad de líneas de códigos porque es una pieza algo compleja y pues un código también extenso por todas las operaciones que se tienen que ir manejando. Entonces, bueno, empezamos primero con las dimensiones de nuestra pieza, de nuestro tocho. Entonces tenemos, como vimos, una dimensión de 170 y una profundidad de 35. A partir de eso, empezamos con nuestro código para este segundo examen parcial. Primero tenemos todas nuestras variables de entrada que han sido las que hemos estado manejando en prácticas anteriores. Vamos a manejar dos tipos de herramientas. Vamos a empezar con la herramienta 1, que tiene un diámetro de 20. Vamos a trabajar también con un avance de 5000 revoluciones y 1500 RPMs. Todos estos datos son los que ya hemos visto en anteriores prácticas. Tenemos, por ejemplo, vamos a trabajar en milímetros, eh, y también el ser absoluto y todas estas variables de entrada. Bueno, para empezar, empezamos con lo que les había comentado, que es el contorneado y el desbaste de la pieza. Eh, para nuestra herramienta que vamos a utilizar, tenemos una profundidad a trabajar con una profundidad de pasada de 5 milímetros. Entonces, como vimos, nuestra pieza tiene 35 milímetros de altura. Entonces,
Vamos a dar 7 pasadas de 5 milímetros para el contorneado y tener eh, nuestro primer, digamos, nuestro primer desbaste para la herramienta. Entonces tenemos la primera pasada 5, la segunda 10, así nos vamos hasta la séptima pasada de 35 milímetros. Posterior a eso, lo que hacemos es desbastar las cajas superiores. Es decir, vamos a aprovechar que tenemos una herramienta con un diámetro más o menos grande para poder quitar todo ese exceso de material en esta parte. Ya hicimos el contorno, ahora quitamos este material en las cajas superiores. Entonces, se hacen tres pasadas, tres pasadas para eliminar ese exceso de material y pasamos a una rutina de cambio de herramienta. Ahora manejamos una herramienta más pequeña, un cortador más pequeño con un diámetro menor para poder hacer los semiacabados de toda nuestra pieza. Entonces manejamos los mismos parámetros de RPM y de avance y empezamos con el semiacabado ahora de la base. Damos unas tres pasadas para ir quitando ese desbaste más grande que se le hizo, se le da un semiacabado eh, bueno, cuatro pasadas más bien, y después se procede al semiacabado de las cajas superiores. Y mientras se va haciendo este semiacabado, también se va aplicando la entrada tangencial para el corte vertical de la caja completa que quedó arriba y tener así pues las dos cajas. Entonces se dan tres pasadas, las tres pasadas para ir haciendo esos semiacabados y las entradas tangenciales y posteriormente se pasa con el acabado de las cajas superiores. Ya que se desbastó, se le da un acabado final y aplicamos tres pasadas. Posteriormente a eso, se empieza con la entrada tangencial de la ranura central, la parte horizontal, digamos, y se van haciendo pequeños movimientos aquí con la pieza. Ya se cortó esto, ahora lo que se hace es dar esas entradas tangenciales para darle esta forma a la ranura central, pero aquí tenemos que considerar que esta ranura tiene una profundidad mayor. Entonces, considerando lo que se había dicho de una profundidad de 5 milímetros, entonces se hacen cuatro pasadas, primera, segunda, tercera y cuarta pasada para tener la profundidad de la ranura central. Y finalmente se le da un acabado a esta ranura, aplicando también cuatro pasadas a, a esta ranura. Y con esto terminamos el programa, la rutina de fin de herramienta y el M30 para el fin del programa. Bueno, ahora procedemos a la simulación para ver pues cómo se comporta la herramienta y cuáles son los movimientos alrededor de nuestro tocho para dar esa forma final. Tenemos una vista en 3D y podemos ver cómo se empieza con el contorneado primero con este cortador de una dimensión más grande y después con el desbaste de la parte superior para formar la caja completa. Posterior a eso se hace el cambio de herramienta en ahí. Ahí está el cambio de herramienta y ahora se le da el semiacabado a la base. Como se observa, se dan las tres pasadas y se pasa al semiacabado de la caja superior y al mismo tiempo se empieza con las entradas tangenciales. Y como podemos ver, ahí es donde se van aplicando las entradas tangenciales de forma vertical y se sigue con el desbaste mientras se van aplicando estas entradas tangenciales en las cajas. Ok, hasta ese punto ya tenemos el desbaste de la base, el desbaste y el semiacabado tanto de la base como de las cajas superiores y la entrada tangencial para separar estas dos cajas. Ahora se procede con el acabado de las dos cajas, el acabado, y ahí es donde se empiezan las entradas tangenciales para la ranura central, que es ahora para, digamos, la entrada tangencial horizontal. Se van aplicando, se regresa al Z de retracción y se continúa con las cuatro y ahora se empieza con el acabado
el acabado de la ranura central. Y listo. Como podemos observar, tenemos una pieza em, muy similar a lo que se buscaba y aplicando todo lo que se ha visto en las anteriores clases. Por mi parte es todo. Puedo decir que este examen y esta práctica representó pues un reto bastante grande porque fueron varias operaciones, líneas de código muy grande, está resolviendo por ahí problemas al momento de ir metiendo el código, entonces algo complicado y algo extenso, pero se logró tener la pieza como nos marca el plano. Por mi parte es todo y gracias.